Listo, chicos. Muy buenos días. Vamos a continuar hoy un poquito con lo que falta del Flexbox. Terminamos el ejercicio. Bueno, vamos a ver cómo va el desempeño hoy, pero Python no creo que alcancemos hoy realmente. Entonces, ¿qué es Flexbox? In English, Flexbox is a set of related CSS properties for building one-dimensional layouts. Entonces, con Flexbox construimos layouts de una sola dimensión, ¿cierto? Entonces yo les decía, ayer ya nos introdujimos un poco con el Flexbox, ya alineamos horizontalmente en un momento dado y luego alineamos ciertas cosas verticalmente en otro momento dado, ¿sí? Pero a la vez, no, es una sola dimensión con Flexbox, ya sea horizontal o ya sea vertical, una sola dimensión. La principal idea de Flexbox es que el espacio vacío adentro de un elemento de un contenedor pueda ser dividido automáticamente por sus elementos hijos, por sus elementos child. Flexbox hace más fácil y automáticamente alinear ítems uno tras otro adentro del container parent. Entonces, lo que yo les decía ayer, la idea es siempre identificar al container padre, al flex container, ese padre directo, y automáticamente esos hijos directos, no nietos, sino hijos, se alinean, ya sea dependiendo de la dirección del flex, la propiedad flex direction, si está en row, se alinea horizontalmente, y si está en column, se alinea verticalmente. ¿Qué valor por defecto trae el flex direction, chicos, que hablábamos ayer? El row, ¿cierto? Entonces, si yo no especifico un flex direction, yo sé que es row, está por filas. Es decir, la alineación se daría horizontalmente. Pero, ojo, a veces es hasta buena práctica uno, por más de que está por defecto, colocar flex direction row, o para uno tener. Y cuando sí la especifico, pues bueno, ahí sí no hay problema, yo le doy el valor de columna, de column, y él toma esa alineación vertical. Flexbox resuelve comúnmente los problemas tales como centrarlo vertical y crear altura equitativas de columnas. Ojo con esto, Flexbox es perfectamente para reemplazar flows. ¿Se acuerdan? Hace años que era flows, todo tocaba con flows y una clasecita clear y era demorado la cosa, bien demorado, permitiéndonos a nosotros escribir más limpio HTML y código CSS. Entonces lo que les decía, chicos, aquí está. Tenemos a un eje principal que se llama main axis y un eje perpendicular o cruzado que se llama cross axis. El eje principal por defecto ya vimos que era row, o sea, este, de izquierda a derecha, horizontalmente hablando. Y el eje perpendicular de arriba hacia abajo. Este cuadradito, bueno, este rectángulo atrás que se ve, ¿quién sería? El flex container, ¿no? Ya eso lo tenemos claro. En nuestro caso ayer fue el nav, la barra de navegación, aunque le asociamos esa misión a una clase principal, main menú, menú principal, algo así. Y en ese caso del menú de navegación, ¿quién serían los flex items de ayer? Los enlaces, ¿no? El anchor de home, el anchor de servicios, etc. Y como decíamos ayer, chicos, todo elemento HTML tiene un flex por default, que es block. Entonces lo que nos corresponde hacer a nosotros es modificar ese display
por alguno que nosotros necesitemos. Y aquí está un poquito más, no la vamos a ver toda, chicos, pero aquí ya vemos las propiedades, ¿no? Tanto en el Flex Container como en los Flex Items. El Flex Container, primero encontramos al gap. Ya por ahí varios la usaron, que como dice, para crear espacio entre los elementos. Entonces, si queríamos separar los enlaces del menú de navegación, le dábamos un gap en el Flex Container. Ojo, el gap va en el Flex Container y automáticamente se inyectaba un ancho, un espacio en lo que al ancho se refiere entre cada uno de los ítems del Flex. ¿Sí o no? Eso está clarísimo, ¿cierto, chicos? Clarísimo. Muy bien. Luego nos encontramos con una propiedad muy típica que era el Justify Content. Esa propiedad revisamos que puede tener varios valores. Flex Star, entonces él alineaba horizontalmente hacia la izquierda, o sea, bien pegado a la izquierda. Flex Star. Luego vimos Flex End, con la que alineamos bien a la derecha, lo mandamos al final. Esas Flex Start y End se les llama ahora selecciones lógicas y son las que Bootstrap usa. Bootstrap está inspirado en Flex, por lo menos la versión 5 para arriba. Entonces, ellos ya están usando en lo que a coordenadas se refiere, en lo que a direcciones se refiere, el top y el bottom la siguen usando, pero ya no dicen right, perdón, ya no dicen left and right, sino dicen start y end. Ya, y muy pronto me imagino que top y bottom ya no se dirá top y bottom, bueno, esa sí no sé. Bueno, por eso la dejaron top y bottom, no la han corregido. Ok. Centro, bueno, su nombre lo indica, para centrar, para alinear en el centro horizontalmente hablando, estamos con Justify Content. Y Space Between, Space Around y Space Evenly. Recordemos que el Space Between, él toma los valores bien, los extremos de los ítems, el ítem de extremo izquierdo, el ítem de extremo derecho, los coloca bien al extremo y luego crea espacios equitativos entre los ítems. En cambio, el Space Around sí pone un espacio, pone otro y mantiene ese espacio. Y el Evenly lo que hace es que se parece más como al centrado, lo hace más centradito. Luego, la propiedad Align Items, como dice acá, dice para alinear ítems a lo largo del eje perpendicular verticalmente por defecto. Entonces, cuando yo necesito alinear horizontalmente, uso Justify Content. Cuando necesito alinear verticalmente, uso Align Items. Y lo mismo, Flex Start, Flex End, el centro y el baseline. Entonces, con esta es que hemos estado centrando bastante, pero podemos también colocar arriba y abajo. En ese sentido, entonces el Start queda con el Align Items como el top y el end queda como el bottom. El Flex Direction, esta es, chicos, la que por defecto decimos que es rogue, ¿cierto? Cuando no especificamos un Flex Direction, ya de antemano, al previamente observar habilitado un display flex, uno dice, eso está horizontalmente, por el solo hecho de no ver la propiedad Flex Direction. Entonces, por defecto es row. Row reverse lo hace como row, pero como al lado opuesto lo pone. Y lo mismo para columna y column reverse. Para definir cuál es el main axis. Entonces, lo mismo. Si yo necesito que el main no sea el horizontal, sino el vertical, en Flex Direction le cambio por columna, por column. El Flex Graph, como dice, para permitir que los ítems como que encajen en una nueva línea si son muy largos. Entonces, cuando el container es sobrelimitado por los ítems, se sobrepasa, si yo le digo grab, él se baja a la siguiente línea, toma un salto de línea. Si le digo no grab, se queda ahí en una sola línea y ahí busca
como flex, que de flexible viene, busca ese espacio flexible y encaja. Y el Align Content Strange, para esta solo se aplica cuando hay múltiples líneas, como dice acá, solamente aplica cuando hay múltiples líneas. Eso eran las propiedades del Flex Container. Y también tenemos las propiedades de los ítems. Ya estas se especifican como reglas de estilo, pero en los ítems, no en el container padre, sino en los ítems. Entonces aquí yo ya personalizo mis ítems según necesite. Entonces, aquí hay varias. Por ejemplo, una de las más usadas es esta, Flex Basis, para definir el ancho de un ítem en vez del ancho de la propiedad. Importantísima. Entonces, yo necesito, por ejemplo, que uno de mis ítems, el menú ayer de servicios, fuera muy ancho, pero solo ese ítem. Entonces, yo con Flex Basis le pongo 200 píxeles, 300 píxeles. Entonces, solo ese menú toma ese ancho. ¿Sí? Entonces, es la manera de yo manipular individualmente a los items, a los Flex items, ya no al Flex Container. El Flex Grow que me habilita si crezca o no crezca, 0 para que crezca, para que no crezca, perdón, 1 para que crezca. El Shrink es muy parecido a lo de encajar, lo mismo, 0 para que no haga ese efecto, esa permisión, y 1 para que sí. Esta orden es importante, chicos. Si yo quiero ordenar, por ejemplo, yo ayer necesitaba que el ítem de contacto, o no, contacto no lo llamamos, fue portafolio, colocáramos de primero. Entonces yo le digo -1, ítem first. Si le digo -1 a ese ítem, pum, lo manda de primero. Pero si le digo 1, lo manda de último. Bueno, estaba de último, entonces tomaríamos otro. Y él ordena las propiedades. Entonces, revisemos un proyectico, chicos, rápidamente. Acá, llamémoslo layouts, por ejemplo. Ay, ¿qué hice? Hagamos una carpetica layouts. Y dentro de layouts, creemos, ahora sí, creémoslo así al directo para no tener problema con las rutas. El index HTML y en la misma raíz creemos al style.css. ¿Listo? Entonces, mis queridos campers, vamos a crear nuestra paginita web, ya sabemos, le damos nuestra admiración, le ponemos un título en el titles, por ejemplo. Vamos a nuestro body, bueno, creemos el enlace para que linke a nuestra hoja de estilos, styles.css. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un container y unos flex items, tal cual. Entonces, dentro del body, chicos, hagamos un div de apertura, div de cierre. Y a este div le vamos a agregar una clase. Llamémosla así tal cual. Bueno, no sé si ponga, como es la palabra técnica, no creo que ponga problema. Llamémosla flex container. Container. Listo. Tenemos ya nuestro flex container, es decir, nuestro padre inmediato, nuestro parent. Y vamos a hacer una serie de hijitos. Entonces, digámosle que, por ejemplo, hagamos las clases tal cual, flex, guión medio, ítem, guión medio 1. Entonces ese va a ser nuestro ítem 1. Y ojo, recordemos, el contenido se pone entre el tag de apertura y el tag de cierre. Por ahí algunos chicos ayer vi que
antes de que cerrara el pico paréntesis, colocaban acá el valor. Tin, 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 tin. Ojo con eso, chicos. Es entre el tag de apertura y el tag de cierre. Entonces, por ejemplo, ahí coloquemos, vamos a hacer el roadmap que vamos a estudiar. Entonces, lo primero es Python. Ese sería nuestro primer div. Clonamos estas y digámosle, por ejemplo, que el flex item 2 va a ser HTML. Mire chicos, díganle Shift Alt y sombreemos todas estas y pongámosle una clasecita por si creo que voy a necesitar, llamémosla ítem. Bueno, si no lo necesitamos no pasa. Pero una clasecita común para todos los divs, ¿sí? Y acá sí manejamos distinto. Entonces digámosle el ítem 3, pongámosle que va a ser CSS. El ítem 4, digámosle que va a ser JavaScript. Y acá se me olvidó el 4. Muy bien. El ítem 5, campers, va a ser GitHub. El ítem 6, por ejemplo, digamos que va a ser bases de datos ya, MySQL. El ítem 7, digamos que va a ser MongoDB para las bases de datos no relacionales. MySQL para las relacionales, se me olvidó acá colocar el 7. Y finalmente el 8, digámosle que va a ser Node. Ya entramos con el backend. Node.js. ¿Listo, chicos? ¿Todos hasta ahí conmigo? ¿Bien? Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos a nuestro flex container y tenemos 8 flex items, como lo estábamos revisando en la teoría. Entonces, si venimos y revisamos en nuestro server web, efectivamente, ahí está nuestro contenido. Pero ahora, pues, obviamente, vamos a darle un poquito de estilos, ¿cierto? Entonces, mis campers, vamos a ir a la hoja de estilos y démosle estilos, por ejemplo, a nuestro flex container. Entonces, tomémoslo con sintaxis de punto, ya eso lo sabemos, llaves de apertura y de cierre. Recordemos que las clases, mire chicos, y aquí ¿cuántas clases tiene cada flex item? 2 clases, ¿no? ¿Y cómo identificamos que son 2? Por el espacio, simplemente, ¿no? Yo puedo agregar varias clases a un elemento HTML simplemente dando un espacio entre ellas. Muy bien, y entonces ya llamamos a nuestro flex container y bueno, lo primero sería darle un colorcito. Digámosle un colorcito así suavecito. Un dark gray, ¿será? Revisemos. Perfecto. Ahí está nuestro container. Bueno, pongámosle de una que el color del texto sea blanquito, ¿no? A ver si se ve mejorcito. Perfecto. Ahí está. Entonces, chicos, de una vez vamos a alinearlo horizontalmente. ¿Cómo hacemos? Según esta presentación, ¿qué propiedad, en cuál propiedad nos apalancamos
Con esto, chicos, quiero y espero que eso quede ya listo, todo lo del flex, ya eso ya no le damos más vueltas. Entonces, ¿con qué propiedad invocamos para alinear horizontalmente de todas estas? Justify content, ¿sí o no? Y le podemos dar alguno de estos space. Entonces, venimos acá, le decimos display. ¿Qué le decimos, chicos? Flex. Muy bien. ¿Y luego qué le decimos? Como vamos a alinear, necesitamos que el eje principal sea el de la fila. Eso, sí. No hay que hacerlo, pero por esta vez sí seamos específicos. Entonces le decimos Place Direction Row. Entonces, si venimos acá, mírelo, ahí ya está alineado horizontalmente hablando. Faltan los espacios, ¿no? Entonces, démosle por ejemplo, un justify content y digámosle el space between. Listo. Ahí nos los alineó horizontalmente dentro del espacio que el container dispone, que el flex container dispone. Ahora bien, chicos, vamos, por ejemplo, no, coloreemos los ítems para ver bien ahorita movimientos que hagamos, porque es que así no se ve bien. Entonces vamos a colorear los flex items. Entonces digámosle punto, ¿cómo es que llamamos? Flex item 1. Entonces le decimos flex item 1, llaves de apertura y de cierre, y digámosle un background, por ejemplo, es correcto, y bien colorido, bien piñatudo, míralo así como para ver bien la vuelta. Es más, en este caso que quedó de blanco, pues pongámosle el texto negro para que se vea mejor. Eso. Y de una vez pongámosle de un padding, ¿sí o no? Un padding de un ren. Ah, pero me va a quedar, toca hacerla. Ah, bueno, ahí me queda bien. Listo, chicos. Entonces ahí está mi elemento. Y repliquémoslo. Pongámosle acá un punto 5. Eso, sí. Entonces repliquémoslo. Por los 8, ¿no? ¿8 hicimos? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Entonces lo mismo. Flex item 1, tal color. Acá flex item 2 y lógicamente cambiémosle el color bien así colorido. Chan. Eso. Entonces aquí sí sería mejor el color blanquito. Eso. El item 3, digámosle que es rojo. ¿Qué pasó? Ah, claro. Hay que decirle acá item 3. Y ese también pongámosle un blanquito. Acá digámosle item 4. Y coloquémosle un colorcito, por ejemplo, naranja. A ver cómo va quedando la cosa. Quedó muy parecido al otro. Amarillo entonces. Ese sí. El 5, el item 5. Digámosle que un colorcito rosadito, bueno, lilita. Perfecto. El ítem 6, que es nuestro motor de bases de datos relacionales SQL.
digámosle que un color verde. Ah, creo que verde ya había, bueno, pero estaba por allá atrás, no pasa nada. Y finalmente nuestros ítems 7 y 8 les vamos a dar, entonces este dejémoslo negro. Ah, bueno, entonces acá el color blanco. Y este, bueno, no sé, este color marrón. ¿Sí? Listo, chicos, ahí está. Perfecto. Entonces, empecemos. Entonces decíamos que, por ejemplo, la propiedad gap. Entonces, si yo vengo a mi container, ¿gap dónde va? ¿En los ítems o en el container? En el container, ¿no? Entonces, digámosle acá un gap, pongámosle por allá 160 píxeles, por ejemplo. Mírenlo. De una vez nos inyectó ese espacio entre los ítems. ¿Y qué pasó, chicos? Se salió, ¿no? Se salió del container. Ah, bueno, con eso de una, miremos esta propiedad. Esta, grab. Entonces, si yo le digo grab, si yo le digo acá flex grab y le digo que sí, que grab, entonces, ¿qué va a pasar? Él se va a limitar al espacio disponible del container y no me extralimita ese límite permitido. Si yo le digo no grab, entonces, pues consecuentemente, él se extralimita, ¿no? Perfecto. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Perfecto? Muy bien, excelente. A ver, ¿qué más? Entonces ahora, por ejemplo, venga, agreguemos un height acá de unos 400 píxeles. Eso, como para ver un poquito más otras combinaciones. Ay, Dios. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestras propiedades. Por defecto era row, pero ahora sí le vamos a decir column. Entonces, ¿qué va a pasar? Quedó una debajo de la otra. Achiquemos, quitemos ese gap. Pongamos, dejemos solo los 60, por ejemplo. Listo, ahí sí lo vemos bien, ¿sí o no? Entonces, perfecto, ya estamos viendo cómo inyectamos espacio entre los ítems, cómo los grapeamos, cómo cambiamos la orientación del flex direction, ya le dijimos column. Y por ejemplo, vámonos para un ítem. Entonces, digámosle alguna propiedad de las que vimos, digámosle la que yo les decía, flex basis. Entonces, de repente yo el 1 necesito que tenga un tamaño más grande. Entonces le digo flex basis, pongámoslo acá. Esta se ve mejor es en row. Entonces sí, dejémosla acá. Y listo, chicos. ¿Sí se ve? Entonces, solamente mi primer ítem con una dirección horizontal, yo le di un ancho determinado. En ocasiones uno necesita que algún ítem tenga una distinción de los otros ítems. Entonces, gestionando desde el container, pues él lo hace para todos, ¿no? Los manda para la derecha, los manda para la izquierda, los centros. Pero de esta manera, pues yo tengo ya un control sobre el ítem como tal. ¿Qué más podríamos hacer, chicos? Ayúdenme, según esta. Entonces, por ejemplo, el orden, chicos. Vamos a cambiar el orden. Digamos que tenemos que el 2, que es HTML, yo la quiero de primera. Entonces, vámonos para
el 2, que es este, y digámosle order. Y entonces dice que si le digo -1, el valor negativo -1 me lo coloca de primera. Y si venimos a revisar, efectivamente, HTML, que era el 2, como ahí lo indica, ahora me quedó de primero. Digámosle acá, bajémosle este a unos 200 nomás. Eso. Y así, chicos, podemos ir combinando las distintas propiedades y vamos a alinearlas como las requiramos. Entonces, vamos a retomar ahora sí nuestros services y vamos a intentar aplicar estas propiedades. Por ejemplo, bueno, aquí nos faltó. Miremos esta Justify Content. Ah, bueno, esa ya. Es que esta ya las hemos visto todas, ¿no? Si le decimos acá, por ejemplo, digámosle el Flex Star, entonces ya sabemos que no lo coloca. Ah, pero aquí tocaría mejor hacerla aquí en Rogue. Sí, ahí me las dejó. A ver, quitemos el gap para verlo mejor. Ahí me los deja hacia la izquierda. Si yo le digo Flex N, entonces me lo manda para la derecha. Efectivamente. Si le digo Center, me los deja en el centro. Si le digo Center, pero con un gap, entonces ya sabemos que vamos a alcanzar una alineación centrada y los extremos pues me quedan vacíos. Y en fin, yo puedo ir combinando varias modalidades. Entonces, vamos a ir ahora sí ya teniendo claro el Flex Direction, el Justify Content y algunas propiedades de los ítems. Retomemos nuestro ejercicio de constructora y ¿en dónde quedamos? Acá, ¿no, chicos? Sí, ya me acordé. Entonces necesitábamos alinear. Ah, bueno, pero ya varios lo hicieron, ¿cierto? Ya los servicios están listos. Ya eso está listo. Bueno, perfecto, me van a guiar. Esa era la jugada. Así, ahí quería llegar, a que ustedes mismos hicieran el ejercicio. Eso es maravilloso. Entonces, los escucho, mis estimados estudiantes, o vamos a ir preguntándole uno por uno a cada uno para que nos colabore. Listo, chicos. ¿Qué había que hacer entonces como primera instancia? ¿Sí? ¿Qué es hacer lo de los servicios? Es correcto. Es correcto. Entonces, ojo, aquí ya viéndolo en vivo. Entonces, tenemos un padre, ¿no? Que era Aricol. Él es el padre, ¿cierto? Y luego teníamos unos sections. Este es el primer hijito, este es el segundo hijito y este es el tercer hijito, ¿cierto? Ahí está clarito. Tenemos un Aricol, padre, el cual tiene 3 hijitos. Y bueno, y este main no es necesario usarlo. ¿Quién es el flex container ahí, chicos? ¿Quién es? El Aricol. Entonces, vamos a crear una clase a ese Aricol. Y como vamos a gestionar services, ¿qué nombre le deberíamos poner a la clase? Pues services, ¿no? Sería un apropiado. Listo.
Pero estos tres hijitos tienen un section, ¿no? Entonces, y tienen un contenido. Cada uno de los servicios a su vez tiene un título, tiene una imagen y tiene un párrafo de descripción. Entonces, lo más apropiado sería nuevamente asociarle una clase a ese section, ¿sí o no? Y así para las tres secciones. Entonces, digámosle acá, class, y por ejemplo, contenido de servicio, ¿sí o no? Services, digámosle contain, ¿sí? Contain, contenido de servicio. Bueno, no importa. Entonces, cojamos esa clase, mis campers, y repliquémosla en el segundo section, que es mi segundo flex item, y en mi tercer section, que es mi tercer flex item. Y listo, chicos. Eso era todo de entrada. Un padre que ya estaba, no tuvimos que crearlo, no tuvimos que agrupar, porque desde el marcado HTML nos habíamos proyectado y dijimos, ah, venga, vamos a poner etiquetas HTML5 con semántica, vamos a agrupar a todos los servicios y luego a cada uno. Ya teníamos eso más o menos pensado y esa es la idea del marcado, pero luego acá sí lo recomendable es asociar unas clases. Y listo, mis campers. Ahí sí, nos veníamos para acá. ¿Y qué hacíamos, chicos? Primero, seleccionábamos la clase en cuestión, ¿no? Que ¿cómo la llamé? Ah, cierto, services. Entonces, tomamos a services, que es una clase con sintaxis de punto, llaves de apertura y llaves de cierre. Y ahí, ¿qué hacemos, chicos? Lo primerito de entrada ya, display. ¿Sí ven? Ya, eso es lo que, ahí quería que llegara. Con los otros chicos, ustedes están un poquito, creo que más avanzaditos. Allá me demoré rato, días. Como en el cuarto día, ahí sí eran así. Flex, no, pues Flex, pues display, pues justify content, pues obvio que Flex direction, ¿sí? Ya responden así de... Entonces ustedes están muy bien. Ah, bueno, hoy mis avanzados, obviamente gracias, sigan participando, pero hoy quiero escuchar a mis intermedios, porque esa es mi gente en últimas, y yo no los estoy oyendo, chicos. Hay 5 avanzados que nuevamente agradezco participen y nuevamente les pido manténganse participando, pero quiero escuchar a mis esos, o voluntariamente, o si no, pues voy llamando desde acá. Listo, muy bien. Entonces, display flex. Muy bien. Ya tenemos nuestro display flex. Y si venimos a mirar qué pasó, ¡fua! De una no lo alineó horizontalmente, ¿no? Muy bien. Sigamos. Bueno, ahí hay un poquito como de texto. Venga, de entrada solucionemos eso. Mire, por ejemplo, es que este tiene mucho texto. Este no tiene nada de texto y este sí. Tratemos de dejarlo equitativo por lo menos manualmente. A ver cómo va la cosa. Listo, ahí vamos bien. Ya está alineado horizontalmente, o bueno, ya está distribuido, más no alineado, ¿no? ¿Qué le decimos ahora, chicos? Justify content. ¿Y qué valor le damos? Un space, a ver, cambiémosle, un evenly. Entonces ya la cosa mejoró. Inmediatamente mejoró. Faltan cositas, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos esa parte está mejor, pero en este momento
Sí, sería bueno, coloquemos de una vez un gap, ¿sí o no? ¿De cuánto por ahí? Ah, aquí sí estamos manejando en red, ¿no? Digámosle unos 5 ren, ¿será mucho? Listo, ahí no se ve, pero bueno, es correcto. El espacio que se inyecta entre un ítem y otro ítem, uniformes. Según la disponibilidad del container, él llega y dice, ah, caben de a 50 espacios entre cada uno, 50 píxeles, sí. Sí, no, ah, no, ahí no, es solo entre los ítems, ¿sí? Allá sí tocaría un margin eh, left and right. Listo, chicos. Entonces ya gestionamos por lo menos una alineación horizontal, pero vámonos con la vertical, ¿no? Porque está todo como para la izquierda, no está centradito. Y para ello hicimos nuestra clase que la llamamos Service Contain. Vamos a ir a nuestra clase Service Contain y yo vengo acá, punto, Service Contain, llaves de apertura y de cierre y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Raúl Andrés Sarazona. ¿Dónde estás? Excelente, Raúl Andrés. ¿Qué le decimos acá? Display flex, ¿no? Y luego, ¿qué le decimos? La pregunta del millón. No tanto que lo quiera, sino que debemos usar para poder alinear, ¿no? Row o column. O verticalmente necesitaríamos. O row sería horizontalmente, ¿no? Verticalmente. Entonces le decimos un. Entonces, ojo chicos, ahí sí toca un flex direction. Hay que especificarlo. Recordemos que esa propiedad, como es por defecto, uno a veces se le pasa. Se le pasa esa propiedad porque como es por defecto y casi uno todo lo alinea es horizontal, uno se le pasa. Pero, ojo con eso. Entonces le decimos flex direction column. Perfecto. ¿Qué le decimos más? Entonces, si le decimos flex direction column, pues ahí todo va bien, ¿cierto? Pero entonces, digámosle ahora sí, entonces, cuando yo le digo row, de manera natural row trabaja con justify content. Pero si le digo column, de manera natural él trabaja con align items. Entonces, digámosle align items y ahora sí digámosle center. ¿Y cómo cambió la cosa, no? Ahí ya nos dejó centradito, sin mucha línea, sin mucho código, lo que es. Me gustó mucho ayer la contribución de Ángel que nos decía el padre inmediato. ¿Sí? No hay que hacer varios divs y divs y divs y divs, no. Es un div que me envuelva a los ítems y ya, no es más. Identificar yo ese container, ese flex container, y él mismo automáticamente me alinea a los hijitos. Muy bien, entonces vamos acá, align items. ¿Qué más le podemos decir? Entonces, por ejemplo, pues digámosle que un background, ¿no? Un background color, quizá para simular, hay unas tarjeticas, unas cards, pero no nos vamos a quedar mucho ahí, chicos, para poder avanzar, porque ahorita sí nuevamente no viene un test, pero van a haber proyectos y ustedes los van a hacer solitos. Que necesito que eso quede listo hoy. Con eso quedan alineados con los intermedios. Python, bueno, mañana vamos a ver cómo solucionamos eso. Porque efectivamente ustedes deben saber Python. Es parte de la ruta, un componente imprescindible, aunque es un Python introductorio de lógica y algoritmo, y así, no es el Python para backend, que mejor dicho, ¿no? Es algo que los tipos de datos, que los ciclos repetitivos,
que los condicionales simples, los condicionales compuestos, el else, el if, que es los repetitivos, el rango con el for, el while, y unas listicas, ¿no? Mirar bien las listas para las colecciones. Vamos a ver cómo nos va. Aún no, aún no. Muy bien, no, aún no. Programación orientada a objetos lo vamos a ver cuando finalicemos un JavaScript básico, intermedio, suficiente. ¡Pum! Ahí nos vamos con programación orientada a objetos. Mucho concepto, ta, 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 ta. Seguimos con JavaScript avanzado, ahí sí el ECMAScript 6, todo lo que es el ECMAScript 6. Y luego tomamos a PHP ya con orientado a objetos fuerte. ¿Mm? Para el backend, claro. Para el backend es PHP y Node.js. Pero PHP realmente es Laravel. Solo que no podemos llegar a Laravel, no podemos llegar al framework sin previamente conocer lo nativo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pasadita por PHP nativo, pero no muy extensa para poder enfocarnos en Laravel. Excelente. Entonces, bueno, digámosle una. Ah, por aquí hay un azulito, ¿no? Digámosle este azulito, para que nos quede ahí uniforme con el botoncito. Bueno, ustedes, yo ya vi sus maravillas. Hagan el que quieran. Ah, venga, chicos, yo les quería mostrar. Ah, no. Se me fue. Bueno, listo. Entonces, miremos a ver cómo va la cosa. Uy, profe, ¿qué pasó? Pero bueno. Ah, bueno, miren. Entonces la pregunta de mi compañero. Quitemos aquí el gap. ¿Qué pasó? No pasó nada. Listo. Sí, por lo que le dije el space. Digámosle acá un center, por ejemplo. Eso. Entonces, mire, ¿sí ven? Ahí queda el espacio, queda centrado, pero si yo habilito el gap, entonces ahí sí se ven la separación, la inyección del espacio. Pero no lo dejemos centrado, aunque está como bien, ¿no? Se ve como bien. Bueno, digámosle a ver. Listo, ahí vamos bien, pero falta, ¿no? O sea, el texto está muy pegado. De hecho, el color negro, no sé. Dale un padding exactamente. Muy bien, digámosle un padding. Digámosle un padding de top y bottom, ¿sí o no? Entonces, digámosle 2 ren y 0, ¿sí o no? Listo, ahí la cosa va mejorando. Digámosle un border radius, ¿no? Bueno, ustedes ayer, eso yo vi, eso que transform y translation y toda esa gente, genial. No, nosotros no vamos a irnos por ese lado, pero genial, genial, genial. Digámosle, ¿qué más? Un background, el border, decíamos, ¿no? Digámosle un border radius de, no sé, 1.5 ren, puede ser. Eso, y el color del texto, ¿no? Digámosle el white, listo. Listo. Bueno, hay que agrandar ese texto, ¿cierto? Hay que agrandarlo. Entonces revisemos acá. Ese texto es un H3, chicos, ¿cierto? Ese texto es un H3. Bueno, primero que todo, centremos a él, ¿cierto? Porque todavía no está centrado. Ese es un H2 y es hijo del main, sin usar clases. ¿Cómo seleccionamos eso? Sin usar clases, para usar solo selección por etiquetas. ¿Cómo le diríamos? Fácil, ¿no? Entonces le decimos main y H2. ¿Y qué significa eso, chicos? Que estamos seleccionando a todos los H2
única y exclusivamente de la etiqueta main. De tal manera que no se replique esos estilos a otros H2 que están en otro contexto, en otro entorno, sino solo los del main. ¿Y qué le decimos, chicos? Ahí sí, con un text align, sí. Podríamos ponernos a hacer que flex y todo eso, pero bueno, ahí no amerita. Míralo, ahí está servicios. Pero está eso muy pegado, ¿no? ¿Cómo le podemos dar una margen? Es correcto. Entonces, digámosle un margin. ¿De cuánto en cuánto? Excelente. Espectacular, campeón. Muy bien. Eso. Ah, pero tú eres un advance. Bueno, mis intermedios. Chicos, excelente, pero excelente aporte. Ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, y digámosle un font, ¿no? ¿De cuánto? Ahora sí. No, ese verde y avanzado para esto no tiene ni idea de eso. Y él acaba de quedar de una, o sea, no vale más. O sea, uy, pero los que te mando no son buenos, no, pues, no son buenos, pero como para, no, ahí toca. Estos chicos, aquí, están dos peldaños arriba del resto. Entonces, vea, o sea, se daña la clase porque yo ya salto como te digo, están perdiendo el tiempo porque ellos ya saben, inclusive saben ya, pero cosas básicas, o sea, están en ese momento en que saben, pero necesitan es alguien que lo que sabe muy básico. Han leído Node.js, HTML, estos lo manejan muy bien. Entonces, en cambio, los intermedios que yo tengo que están con mi equipo que no ha venido, luchan para terminar el HTML. Esta gente, inclusive, hace una pregunta y saben que ellos contestan. Entonces, dañan la cosa porque como saben todo, entonces, ya deben estar acá. Ellos son avanzados. Pero no sé qué tan buenos vean. O sea, tú básicos te toca porque pero qué tal que ahora sí lleguen varios. Que yo creo que van a ver de aquí que salgan 5 avanzados. De los tuyos puros que puedan bajarte unos, por eso ya son 7. Y no, el MC no te manda nada. Bueno, y no. No, terrible. No, eso es muy avanzado.
sea, los Yo avanzados y creo tocar, que este no, sí ya te lo mando para ti. Porque digamos serían como, pero es que no es como tampoco, ¿verdad? no tiene. Por ejemplo, yo tengo los super avanzados que dicen que me tocaría mirar los que no pueden entregarme el viernes, dale de baja de una vez y bajarte a ti o, bueno, a ti es que me tocaría Pero porque tocarlos menos que sepan que queden alineados con el resto. por eso. Porque si saben mucho, es lo mismo que estos que te van a mandar. Saben mucho. Es que si los que están arriba están, son inquietos, o sea, de los cuatro están inquietos y los que ya pasaron están peores. Solamente les digo y ellos hacen. O sea, pero de esos, ven, de esos super avanzados, no hay algunos perdidos por ahí que no hay Es que que. me toca volver a ganar, pero unos dos, tres. Porque esos sí te los puedo recibir desde que Es que yo los encajen tengo, es que acá. los tengo allá porque ellos buscan. ¿Ellos Ya qué? ellos buscan, lo hacen solo. Ah, ¿Sí? Pero de que se pongan un trabajo, no saben, pero bueno, solitos lo hacen. busca, pero por eso Profundizan siempre se queda atrás. a veces. Entonces, eso se podría ser acá. Es que estos que yo te cuento, o sea, acaban de O sea, rápido. ellos ya saben que los vamos a ver. ¿Qué? ¿Saben Flex Grip? Ya, ellos ya saben. Flex Grip, ya lo estamos mirando. Pero ya vi que yo lo saben re bien. ¿Cuántos son? Son 5. Son 5. La chica, de azul, este que es tu amigo. Si quieres me los manda ahorita, los tengo allá y yo te mando unos y tú me dirás. Yo los tengo allá y tú los tienes acá. ¿Cuántos me Y te traes? mandaría tres. Y son Están así. ¿qué saben ellos? O sea, ellos saben, ellos pues saben. Academic César. Y saben un poquito de JavaScript. Y hay uno de ¿Saben ellos, JavaScript? sí, pero básico. O sea, ellos dicen, profe, yo estoy haciendo los cursos de Platzi, los dos. Uso de Platzi, pero que solamente llegué a condicionar. Y hay uno que ya se metió con Worker. Que están conmigo. Pero Ese no me lo HTML, pero es que HTML sí está. Es, Porque es que eso es lo que no sé cómo proceder, porque no sé si dejártelos en un B en una clase. Es que ahí sí no. ok, mis estudiantes, seguimos. Entonces, bueno, íbamos a agrandar el texto, ¿no? Entonces le damos un font de ¿qué? También 3 ren, ¿cierto? ¿O 2 ren? Ahí está bien. Y ahora con este H3. Entonces, ¿cómo seleccionamos nuevamente sin clases? ¿Cómo seleccionamos estos H3? Estos. Bueno, ahí sí podríamos usar la clase, ¿no? Sí, ahí sí conviene esta clase y el H3, ¿sí o no? Para que quede más específico. Entonces le decimos punto, la clase y el H3 y llaves de apertura y de cierre, ¿cierto? ¿Qué le decimos, chicos? Ahí. ¿Un qué? No, pues agrandar el texto. Sí. Digámosle un font size. Sí, pero ahorita nos reunimos. Listo, entonces digámosle, por ejemplo, un font size de 2, ¿sí o no? De 2 red. Eso. Y digámosle un text align center también. ¿Ya lo tenía? Bueno, ahí está bien. Y ok. No, ahí está bien. Ahí está bien. Lo que sí es el párrafo, ¿no? Ese sí no falta. Porque está como muy pegado.
Entonces lo mismo, digámosle punticos, pero ahora el párrafo, ¿no? Entonces, ojo, estamos seleccionando a los H3, pero que solamente están dentro de la clase Service Contain. Ahora vamos a seleccionar a los párrafos que están en la clase Service Contain. Entonces, lo mismo, que le damos un font size. Ese sí ya no tan grande porque es el parrafito, no sé, de 1.1 ren, ¿será? Algo así. O 1 ren. Y igualmente, lo centramos para que nos quede. ¿Y qué pasó? No quedó. Ah, será por el gap. Bajémosle un 3 ren. Service contain. Service contain. Bueno, ahorita lo revisamos, no pasa nada. El tamaño de la letra, ¿sí o no? No, ahí sería .5. Ah, no. Es correcto. Tienes toda la razón, campeón. Gracias. Sí, señor. Es por ese lado. Es que no hemos hecho la conversión acá. Ah, no, sí. Sí está. Un rent nomás, ¿sí o no? ¿Sí? Es lo que dice. Hagámoslo. Sí, 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 claro. Digámosle, entonces 0 y un rent, ¿será? Eso es. Ahí lo despegamos. Muy bien. Listo, chicos. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Hagamos la media query. Es que necesito dejarles un taller. Vamos a hacer ahora, chicos, el media query como tal. Entonces, decíamos que, por ejemplo, si estamos acá y yo reduzco, el menú sigue siendo horizontal, ¿cierto? Cuando debiera ser vertical. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una media query. Entonces, le decimos arroba media, llaves de apertura y de cierre, le decimos min width DTH y le damos el 76.8 ren, por ejemplo, el de 768. Abrimos llaves de apertura y de cierre y nos traemos la clase en cuestión. Esa era, bueno, empecemos por el menú, ¿no? Por este menú. Entonces, digámosle acá, es más, creo yo, quedaría igual. Dice 728 para arriba, la necesitamos así, exactamente. Quizás acá sí, ojo, también por eso es bueno especificar la dirección. Flex direction, row, ¿sí? Pero esta sí habría que cambiarla. Esta, es correcto. Acá sí tendríamos que decirle un flex direction column y esta ya no cuenta, sino digámosle un align items center, ¿cierto? Entonces, mientras sea menor de 768, muéstreseme como una columna verticalmente. Pero una vez llegue a el ancho de 768 y de ahí hacia arriba, sí muéstrelo como una fila y organícelo, ¿sí? Miremos a ver si funcionó.
Véalo, ahí está. ¿Sí? Cha. Listo. Entonces, hagámoslo con las imágenes, con estas, porque miren, si yo cierro, ellas siguen horizontal. Y hay que poner a Structure Design debajo de Remodelation y a Consultancy debajo de Structure Design. Ustedes lo hacen, chicos. Yo voy a poner acá un pausa. Y ustedes, mis campers de clase alta, prosigamos acá. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar este service. Service es esta clase. Ay. Listo, chicos. ¿Ya? ¿Ya ven allá? Ok, entonces, decíamos que teníamos nuestra clase Services, que es nuestra clase padre, ¿cierto? Esa clase Services envolvía a mis 3 Flex items. Y mi clase Services la identificamos como la Flex Container. Hasta ahí todo claro. Ahora lo que nos corresponde, chicos, es cambiar la orientación. Sabemos que de 768 píxeles hacia abajo necesitamos dejarlo como una columna, ¿cierto? Vertical. Entonces le vamos a cambiar acá, en vez de decirle center, le vamos a decir entonces, campers, decíamos que era necesario cambiar nuestra dirección, ¿cierto? Entonces, en Justify Content, o bueno, perdón. Bueno, empezando por eso. Sí ve a veces la desventaja de no acostumbrarnos a poner el Flex Direction, porque como ROG es por defecto, acá sí nos toca ahora, como lo vamos a pasar a columna, nos toca especificarle el Flex Direction. Estoy todavía afuera del Media Query, ¿cierto? Estoy ubicado en mi clase Services, que es mi Flex Container, el normalito, pero es necesario cambiarlo a una orientación por columna. Por tanto, yo le debo decir acá Flex Direction Column. Para que luego, entonces, este Justify Content ya no me contaría. De hecho, lo voy a borrar mejor. Y le digo Align Items. Y le digo Center. Y podríamos dejar ese valor ahí. Entonces, ese sería ahora mi normalidad. ¿Cierto? Entonces, mi normalidad ahora es que mis imágenes quedaron fue una debajo de la otra, ¿cierto? Porque así lo especifiqué en mi regla de estilos de mi Flex Container en general. Ahora tenemos que modificar al momento en que se alcance la resolución de un ancho de 768 o de 76 REN, .8. Entonces, eso sí nos toca en nuestra reglita de estilo, chicos. Entonces, acá, bueno, pues podemos traernos ese service y acá lo modificamos. Por ejemplo, ahora bien, entonces tomemos ese service, chicos, vámonos a nuestro media query, por ejemplo, puede ser aquí arribita, lo voy a pegar y lo voy a manipular, a modificar, ¿cierto? ¿Cómo quedaría entonces? Pregunto, ¿necesito un Flex Direction en ese momento en que se alcanza este ancho de pantalla? ¿Lo necesito como fila horizontal o
columna vertical. Horizontal, ¿sí o no? Entonces, este ya no me sirve. Podríamos borrarlo, ya que por defecto es row, pero mejor dejémosle acá Flex Direction Row. Y entonces en Align Items, ¿qué le decimos? Puede ser un Space Evenly, ¿no? Ah, pero perdón. Es en Justify Content. Justify Content Space Evenly, por ejemplo. Y le podríamos dejar ese gap normalito de un 3 reno, vámoselo a 5, a ver. Y listo. Entonces, si venimos acá, en mi 768 o mayor, me funciona, está horizontal. Pero si yo bajo, miren, ahí ya lo coloqué uno debajo del otro. Y listo. Así mismo ocurre con el menú, pero si lo ancho, él toma su orientación horizontal gracias al Justify Content State Between, pero ese menú, al momento de que la resolución sea menor de 76 REN, él toma esa orientación vertical gracias al Flex Direction Column y al Align Item Center, por eso me queda centradito. Lo mismo con los servicios. Al momento de que sea una resolución menor, gracias al Flex Direction Column, uno se pone encima del otro, pero cuando supera la resolución de 768, él toma esa orientación del Flex Direction Row y el Justify Content Space Between o uno de ellos. Y listo, mis campers. Ahí quedamos bien. Ahora sí viene el taller que ustedes me van a realizar en primera instancia. Entonces, cerremos nuestra constructora y van a hacer esto, mis campers. Ya ustedes en este momento eso van a fluir, que mejor dicho. Me van a decir, no, trainer, pero me extraña. Entonces, tienen este markup language, ¿cierto? Facilito. Un H1, una imagen, unos detalles en cuanto al producto, al precio, perdón, y aquí unos detalles en cuanto al producto y un botoncito acá. Lo tienen que convertir en este marcado, así lo deben dejar. Entonces, ojo, repasemos. Uy, no, esto acá cómo se borra. No, mejor dicho. Entonces, repasemos, chicos. Un poquito de disposición en los layouts. Decimos lo siguiente. Tenemos una primera parte superior que, como podemos observar, tiene cuántos, a ver, entonces, no sabemos el HTML, no pasa nada, pero así a grandes, ¿cuántos elementos tendríamos en nuestro header? Pensando que este es el header, este de acá es el header. Entonces, ¿quién sería el Flex Container en ese caso? Pues el header, ¿sí o no? ¿Y cuántos Flex Items habría que alinear en ese caso? 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar al Flex Container. No sé si será header, no sé si existe o hay que hacerlo. Miremos acá. Ah, sí, efectivamente. Ah, pero este es el que está ya hecho. Este. Entonces, ahí, mira, aquí no hay nada. Ustedes tienen que agrupar. No tienen que identificar al Flex Container, sino crearlo. Y por lo que ya me di cuenta, acá también. Esto lo tienen que agrupar y esto lo tienen que agrupar. Entonces, luego nos encontramos con
esta parte que, si se dan cuenta, no sé, llámenlo pósters o llámenlo productos o llámenlo opciones, como quieran. El asunto es que ¿cuántos flex items tienen? Tiene un flex item, que es la imagen. Tiene aquí otro que, bueno, realmente aquí hay varios, ¿no? Pero todo ello es de la misma información, entonces ustedes la ideal es que lo agrupen. Y tienen acá otro flex item, que lo mismo, está dividido en varios, entonces ustedes tienen que buscar la manera de agruparlo. Ah, mire, aquí, este es importante. Aquí hay un flex item y aquí hay otro flex item. O sea, hay dos alineados horizontalmente. Entonces ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Identificar al padre y si no existe, pues se lo crean. Ojo con estos colorcitos, chicos. Aquí debe haber un flex container. Y este sería un flex item, este sería otro flex item, este otro y este otro. Y finalmente acá también hay un flex item, o ese sí lo podrían quizás con un text align. Entonces, listo chicos, arranquen pues a puro Flexbox, alineemos eso y dejémoslo no parecido, dejémoslo idéntico, así tal cual. Que el cliente dijo, lo necesito así, así. Ojo chicos, miren acá, si ustedes redimensionan, mire que él siempre está centrado, tanto horizontal como verticalmente, ¿sí se dan cuenta? Eso ya lo manejamos. Por ahí creo que hay una instrucción del viewport que sí se las daría, pero bueno, eso lo hacen al final. Hay que hacer un container acá y todo. Entonces, mis campers, adelante.